Con el poder del sufrimiento, seguimos con este estudio maravilloso y vamos a empezar con el tema ejemplos de fe en el fuego. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites comenzar un año nuevo más con tu palabra, que es lo más importante de todo en esta vida, las cosas del reino. Nosotros queremos hacer tesoros allá en el reino de los cielos. Queremos que nuestro corazón esté centrado en las cosas gloriosas, en ti, esperando tu regreso, porque queremos estar contigo. Te amamos y que tú cada día nos ayudes a amarte más, a conocerte más, a aborrecer más el pecado, a mirar todas las cosas con la perspectiva de la fe, como tú las ves por medio de tu palabra, no por nuestro emocionalismo, por nuestro raciocinio, porque siempre es parte del cuerpo y eso siempre nos lleva a la desilusión. Ayúdanos a andar por fe y no por vista, en la práctica. Nos ponemos en tus manos en esta tarde para que tú te glorifiques y nos hables y nos instruyas el día de hoy. Todo sea por tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, ejemplos de fe en el fuego. Vamos a empezar con una pequeña introducción aquí. Y bueno, vivimos en una era en la que se ha vuelto común fundamentalmente para los niños y para los jóvenes buscar héroes o modelos de conducta, ¿verdad? La cultura de los medios audiovisuales y de difusión masiva a la que al parecer se sienten bien en las noticias y el espectáculo se la pasa rotando constantemente a personas con el candelero de las celebridades y todas esas cosas. Unos permanecen ahí por periodos prolongados como celebridades, otros vienen y van con alguna moda o una corriente específica. A muchas de las personalidades del campo del deporte y el espectáculo se les ve como modelo de conducta o se les adora como a héroes basados en ese tipo de reconocimiento de los medios de difusión. Tanto los cristianos como los que no lo son los admiran por su éxito, su riqueza, su inteligencia, su poder, su influencia, su carisma o alguna combinación de esas características, ¿no? Hoy día hay muchos artistas de moda, supuestamente, atletas de moda, en la cual muchos los admiran, supuestamente quieren ser como ellos, son como su tipo de imitar, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de comportarse, y todo eso, y para muchos, pues llegan al grado de ponerlos como héroes en su vida de ellos, ¿no? Hay otros que son héroes ficticios, como las caricaturas, por ejemplo, que pasan ahí muchos héroes y los niños desde pequeños empiezan a adorarlos y a querer ser como ellos. Estos son de mentira porque pues no existen, como Superman, como Spider-Man, Batman, etcétera, ¿no? Y todo ese tipo de admiraciones pues ignora las preguntas de Pablo en 1 Corintios 1:20, cuando dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea que las cualidades que nos resultan impresionantes en la mayoría de nosotros pues son las cosas raras, que raras veces Dios considera como importantes, porque el Dios no ve lo que mira el hombre. Los creyentes de hoy día se olvidan con facilidad de buscar en la Escritura y andan buscando, obviamente, no hablo o exclusivamente de incrédulos que pues tienen sus propios héroes o ídolos o imitaciones que quieren seguir, ejemplos que quieren seguir mundanos de personas incrédulas. Pero tristemente hay muchos cristianos que también, en vez de buscar en las escrituras modelos de conducta y pasan por alto o evitan buscar ejemplos de cómo las personas de la Biblia vivían o lidiaban, tanto positiva como negativamente, con los sufrimientos, las pruebas y las persecuciones, pues buscan hombres de acá afuera, de la tele, ficticios, cosas que ni existen, pero tristemente así suele suceder en algunos creyentes profesos. Entonces, tenemos que ir a la Biblia para ver cómo resolvieron ellos sus conflictos, sus pruebas, sus tribulaciones que llegaron a suceder. La ventaja de los modelos de conducta bíblicos es importantísimo, porque en la medida que nos esforzamos por llevar vidas piadosas en medio de un mundo hostil y a pesar de la variedad de contratiempos que podrían desalentarnos,
pues es necesario que recordemos que los creyentes, todos nosotros a través de la historia, y especialmente los de la época neotestamentaria, pusieron su mirada en las vidas de grandes figuras bíblicas. O sea, ya no había tantas caricaturas, tantas series como hoy, o tantos artistas como ahora, ¿no? Ellos ponían su mirada en las escrituras, siempre las usaban como modelos supremos de conducta y buscaban ahí en la escritura. ¿A quién podemos volver nuestros ojos, como dice un historiador? ¿A quién podemos mirar? ¿A dónde podemos ir para buscar un mejor modelo si estamos decepcionados de los valores que difunden esta cultura en general? Obviamente, el modelo más importante del cristiano es el propio Jesucristo, que es el autor, por ejemplo, de la epístola de Hebreos. Nos da el buen consejo de mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Dice Hebreos 12:1-2. Hebreos 12:1-2 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí despojámonos de todo peso significa quítate todo lo que te estorbe para servir cada día mejor al Señor. Todo lo que no sirve, aunque no sea intrínsecamente malo, pero que te está deteniendo como una carga pesada que no te deja avanzar a la madurez, al crecimiento, a ser más maduro. Eso son lo que tenemos que quitarnos. Cada uno sabemos lo que cargamos en nuestra mochila. El mismo autor también nos proporciona un conjunto de modelos de conducta allí en Hebreos para nuestra reflexión en su lista de hombres y mujeres de fe. Nos menciona a Abel, Noé, Abraham, ahí en Hebreos 11. Abraham, Moisés, Rahab, David y otros más nos muestra ahí en ese capítulo. Y ahí podemos ver que esos personajes bíblicos, a pesar de sus muchas debilidades, siempre vencieron adversidades enormes por medio de ¿qué? De su fe práctica. Nos resulta fácil y además natural querer aprender de las buenas características y de los logros exitosos de los héroes de la fe. La mentalidad que a veces hay de solo éxito, que tan dominante resulta en nuestra cultura, ha afectado ciertamente a la iglesia evangélica. Hoy día todos los propósitos por lo regular se enfocan en lo temporal, en uno mismo: éxito, fama, dinero, amor, supuestamente. Pero incluso en creyentes profesantes, no es ser más como Cristo o estudiar más la Biblia, orar más. Eso no son sus propósitos. Entonces, eso es solamente uno de los varios factores que hacen que los creyentes no comprendan todo el consejo de Dios sobre varios asuntos muy importantes. Si estudiamos sencillamente los aspectos positivos de las vidas de los modelos de conducta bíblicos, no veremos cómo el poder del sufrimiento moldeó su carácter, porque nada más estamos estudiando todo lo positivo de esos hombres de la Biblia. Tenemos que ver todo lo negativo, a nivel humano, lo que a nosotros se nos parece algo que no nos gusta, el sufrimiento, por ejemplo. Pero eso es lo que tenemos que ir a estudiar, porque eso es lo que moldea el carácter y lo que moldeó el carácter de esos hombres. Tenemos que orar para que logremos un equilibrio y comprendamos algunos aspectos importantes en la medida que analicemos los ejemplos bíblicos. Que Dios nos dé el equilibrio y comprender cómo lidiar con los sufrimientos, con las pruebas, con las persecuciones. Miren lo que vamos a seguir viendo más adelante. Y vamos a ver al primer mártir de la Biblia, que es Esteban. Esteban, el primer mártir cristiano. Pero desafortunadamente este tipo de oraciones no están muchas veces en nuestra mente, ¿no? De tener un equilibrio para comprender la palabra, Dios nos dé la sabiduría y poder lidiar con las pruebas sin irnos a ningún extremo, sino que sea un equilibrio bíblico.
Hablando de Esteban desde el punto de vista de analizar su posición estratégica en el plan de Dios, la trascendencia de este hombre se encontraba en el mismo nivel que la de Moisés, porque el desempeño que él hizo es crucial durante una época de transición importante para la iglesia primitiva. Fue la muerte de Esteban lo que hizo que los creyentes de Jerusalén se esparcieran a otras partes del mundo y fueran más testigos. Hechos 8:1, ahí vemos ese suceso. Y vemos el ministerio de Esteban en el capítulo 6, capítulo 7 de Hechos. Ahí podemos verlo, antes de que se muriera, que ya fue hasta el capítulo 8. Entonces, por el hecho de haber predicado a otros judíos grecorromanos, eran hablantes de Jerusalén, Esteban se convirtió en el puente de la iglesia primitiva desde Pedro, que era el apóstol de los judíos, hasta Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. Esteban fue realmente la transición entre la evangelización de Jerusalén y la evangelización del mundo, porque después de su muerte todos se esparcieron y empezaron a evangelizar no solamente allí en Jerusalén, sino que todo estaba fríamente calculado por parte de Dios. Esteban no solo era un evangelista poderoso, sino que también era uno de los defensores más elocuentes de la fe cristiana que haya servido en la iglesia. Lucas lo describe así: y Esteban, lleno de gracias y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagoga, llamada de los libertos, y de los Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6, 8, 10. Hablamos del tema de personajes de imitar. Estamos viendo al primero, Esteban. Estos judíos grecohablantes estaban molestos porque Esteban les estaba exponiendo de un modo tan convincente e inflexible sobre Jesús, sobre el nuevo pacto, como el sustituto del sistema religioso del viejo pacto con los judíos. Y esto les molestaba muchísimo. La oposición de los judíos rápidamente alcanzó un nivel de furia tan ciega que solo se podía satisfacer con sangre. Por eso lo mataron. Allí en Hechos 7, 57, 60. Hechos 7, 57, 60 vemos el primer mártir cristiano. El ministerio relativamente breve de Esteban constituyó en sí una inspiración para los creyentes modernos hoy día. Aún así, su excelencia como modelo de conducta se demostró principalmente mediante su muerte. Podemos aprender muchísimo de su carácter cuando analicemos cómo respondió al verse confrontado con la persecución y al punto de matarlo violentamente. Ahí es donde aprendemos, en esos momentos más fuertes. Esteban, desinteresado, y lo mataron violentamente, pero él hizo lo correcto y proclamó la verdad a pesar de las consecuencias que él sabía. Al describir la elección de los primeros diáconos en Hechos 6:5, ahí en Hechos 6:5 estaban los primeros diáconos, denominan a Esteban ahí, porque dicen que era uno de esos que eligieron, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí está la idea de la gracia a favor de Dios, y vamos a ver la gracia en el sufrimiento. En realidad, Hechos 6:8, esta frase la crea en el versículo 5, Hechos 6:5 al 8, porque ahí dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. ¿Se dan cuenta? Aquellos que tienen fe y el Espíritu Santo mora en ellos, también tienen lo que merecen de gracia y de poder en las peores situaciones de la vida. Dios es el que da la gracia para sostenernos, para afrontar, y si fuera necesario, la muerte, como vemos con Esteban. Esteban ciertamente estaba lleno de toda la gracia que él necesitaba en ese momento. ¿Para qué? Para afrontar esa situación que iba a pasar. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:9.
Eso nunca se nos debe de olvidar, porque en el momento que tú pasas una cosa muy fuerte, no se te debe de olvidar que Dios ya te dotó de toda la gracia suficiente. Como le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ella te dio la gracia suficiente que te va a sostener. No estás solo, ni Dios te ha dejado solo, ni Dios te ha abandonado. Dios está ahí, presente todo el tiempo, y es cuando más está sosteniéndote. Eso nunca se nos debe de olvidar. Él siempre está ahí. El tipo de gracia de la que hablamos aquí es la gracia de la bondad hacia otros. Y vemos aquí que por fe Esteban definitivamente la tenía. Y esa puede ser parte de la razón por la que la iglesia de Jerusalén lo escogió como uno de los primeros diáconos, con una responsabilidad inicial de ayudar a las vidas descuidadas. Esteban mostró esa gracia para con otros de una manera mucho más poderosa justo antes de morir. O sea que aquí el que merece el crédito no es Esteban. Y en el caso de Abraham, de todos los José, de Pablo, que a veces los elevamos a un nivel que no deben de estar, casi como semidioses, porque ahí el importante es el Espíritu Santo, es Dios que da la gracia y que es el que da el poder para que se mantengan. Por eso algunos dicen que Hechos debería de haberse llamado no los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, porque Él fue el que obró. En Hechos 7:60, mientras los judíos lo estaban apedreando, lo estaban golpeando en la cabeza y en el cuerpo con las piedras, dice que Esteban se arrodilló, miró al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿De dónde puede provenir tanta gracia? Del Señor. ¿Cómo podría un ser humano expresar palabras tan favorables, un humano en sí mismo, sus propias fuerzas, sin la gracia de Dios, hablando de creyentes? ¿Cómo podrías tú hacer eso a aquellos que te maltratan terriblemente y que te matan? Pues no se puede. Por eso un incrédulo no le pidas eso, porque no puedes o no, eso es imposible. Este tipo de respuesta, que está llena de fe y gracia de parte de Esteban, fue el resultado de su creencia en que Dios soberanamente tenía el control de su vida y de su muerte. Porque tienes que tener miedo. Pase lo que pase, Dios tiene el control de tu vida y de tu muerte. Y te vas a morir en el momento que Él lo decida, porque Él tiene el control y Él sabe cómo, cuándo y dónde. Y si tenemos esa fe férrea en eso, descansamos, estamos en paz, estamos en contentamiento, porque estamos en manos seguras, estamos en puerto seguro, por decirlo así. Hay veces que tenemos riesgo de muerte, enfermedades, persecuciones, te asaltan y todo ese tipo de cosas que a veces vemos en el mundo, pero no te va a pasar nada si no es tu hora, no ha llegado tu hora, tu momento, porque Dios tiene el control, no las personas ni las circunstancias. Dios está por encima de eso. Por eso es que entender que Esteban no se preocupó por protegerse, hermanos, no estaba preocupado por protegerse. Él murió feliz y apaciblemente en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: tú tienes potestad sobre mí, la potestad que Dios te dio? Si no, no tuviera ningún poder sobre mí cuando estaba frente a Pilato. Jesús antes de morir. Esteban sencillamente confió en el plan general que Dios tenía para él y no se defendió para salvarse. Él pudo haberse echado a correr o haber tal vez no ido, buscar una manera humana de no pasar por ahí. Pablo también sabía esto cuando los discípulos le decían: no vayas a Jerusalén, parafraseándolo de una manera, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, te van a hacer daño. Y él dijo: ¿por qué lloran? O sea, yo estoy dispuesto a eso y más, porque él creía en la soberanía y la voluntad de Dios. Si está de Dios que me maten en ese momento, que así sea, gloria a Dios. Si no, no me va a pasar nada, voy a cumplir mi propósito. Esa fue una. Y la otra cuando andaban naufragando, que todos pensaban que se iba a hundir el barco. Y él dijo: Dios me ha dicho que no se va a morir ninguno. Ahí vemos
la confianza plena en la soberanía de Dios en la práctica, que eso es lo más importante de todo. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Y fíjense, aquí hay algo importante también, acuérdense el tema principal, lo voy a repetir para que no se nos olvide. Estamos viendo ejemplos a seguir de hombres, cómo afrontaron y cómo vivieron ese sufrimiento o esa persecución o esas pruebas tan complicadas, porque eso nos enseña muchísimo a nosotros en nuestro carácter. Ahora, ya entendimos de qué manera la confianza puesta en la soberanía de Dios en la práctica, en los momentos más complicados, es donde se muestra realmente la fe. Y eso nos va a llevar a una serenidad en el sufrimiento, hermanos. Tener una serenidad en el sufrimiento. Cerca del comienzo de su persecución fatal a manos de los judíos incrédulos, Esteban mostró otra señal extraordinaria de que el episodio no era un evento común. Hechos 6:15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces aquí vemos, no era un evento común. Su expresión facial de Esteban debe haber sido una de las reprensiones más incomprensibles y aún así más maravillosas que se haya expuesto contra una intimidación y persecución tan impía, tan mentirosa y tan atroz. Seguramente los oponentes de Esteban se quedaron atónitos y confundidos por una reacción tan atípica. O sea, pues no es nada algo natural que pasara, que se veía su cara como de un ángel. La respuesta humana normal a eso, la que muchos creyentes podrían mostrar en una situación semejante, ponte en la situación en la que estuvo Esteban, pues es una situación tremenda. Imagínate que vayan a agarrar a pedradas y que tú sepas que ya están todos para matarte a pedradas. Pues por regular, por los débiles en la fe, los que no hemos entendido muchas cosas y andamos ahí tambaleantes, tendríamos mucha preocupación, mucho estrés y quizás hasta mucha ira y coraje por las personas. Pero fíjese que la extraordinaria respuesta piadosa que Esteban a su trato injusto y arremetiendo, porque lo agarraron y lo arrebataron, y las acusaciones falsas y que le estaban haciendo, no proporcionó otro ejemplo de cómo conducirse en medio de ahí nos da un ejemplo más de cómo conducirnos en las situaciones más difíciles o las circunstancias más difíciles. La expresión serena y tranquila del rostro de Esteban, que dice que era como un ángel, proporcionó más evidencia de que estaba lleno del Espíritu y que tenía una relación verdadera, íntima con Dios. Andaba en el Espíritu comúnmente, como un estilo de vida. No podemos saber cómo habría lucido exactamente el rostro evangélico de Esteban, pero creo que en esencia manifestó una tranquilidad y gozos sobrenaturales, a pesar de la situación, como resultado de estar envuelto por la gloria de la presencia de Dios, porque él andaba en el Espíritu. El apóstol Pedro dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Primera de Pedro 4:14. Entonces, Esteban estaba radiando de su rostro la gloria de Dios. Es por eso que su expresión fue una reprensión tan increíble para aquellos judíos incrédulos que alegaban, según ellos, conocer a Dios. El otro hombre que reflejó la gloria de Dios en su rostro, ¿se acuerdan que fue Moisés? En Éxodo 33, cuando subía y bajaba del Sinaí. La ironía de esto para los enemigos de Esteban fue que aunque ellos lo acusaban falsamente de blasfemia contra Moisés, de inmediato Dios reflejó la gloria desde el rostro de Esteban. De ahí lo reflejó. Hechos 6, 11, 15. Porque fíjense, ellos estaban acusando que todo lo que predicaba era pura mentira. Pero él, como estaba hablando a judíos, les habló desde allá, desde Moisés. Y ellos alegaban que estaba en contra de Moisés, porque lo que decía era en contra de la ley. Y sin embargo, él estaba reflejando el mismo rostro que Moisés reflejó allá cuando bajó del Sinaí. De hecho, él se ubica
a Esteban al mismo nivel de Moisés. Ya hicimos alusión a esto anteriormente en el capítulo, ¿verdad? Y él reveló que Dios aceptó a Esteban como un mensajero del nuevo pacto. A Moisés se quedó atrás en la ley. Ahora este era porque reflejó la misma gracia de Dios. En el momento apropiado Dios hubo aceptado a Moisés porque era el intermediario, como el representante del viejo pacto. Pero ahora le tocaba a Esteban, por decirlo de esa manera, ahora como el representante de Cristo. Segunda de Corintios 3, 7, 11. Segunda de Corintios 3, 7, 11. Entonces, ahí muestra la gloria de Dios al tener serenidad en cualquier sufrimiento, sea el que ustedes quieran, y eso es un testimonio poderoso para los incrédulos porque te ven en paz, en tranquilo y con calma, confiando plenamente en Dios. Y esto nos lleva a la piedad en el sufrimiento. La piedad en el sufrimiento. Una verdad que se halla tanto explícita como implícitamente en todo nuestro breve estudio que estamos tomando de Esteban, es el elevado nivel de piedad que tenía. Porque para que tú puedas vivir esto así, reaccionar así, tienes que andar en el Espíritu, tienes que ser un hombre o una mujer piadosa en integridad como hemos estado estudiando. Debe de ser tu estilo de vida. Si andas en desobediencia y en pecado, pues no esperes estas reacciones o estos resultados, obviamente. Ya hemos visto en Hechos 6 que él estaba lleno del Espíritu Santo. Ya vemos que está lleno del Espíritu Santo y andar en el Espíritu son sinónimos. También se les describe de esta manera en Hechos 7:55. Después de su sermón y cuando los judíos en su extrema furia de incredulidad estaban a punto de atraparlo por última vez, recordando que andar en el Espíritu y estar lleno del Espíritu es ser controlado por la palabra, que la palabra de Dios mora en abundancia, Colosenses 3:16. La realidad de estar lleno del Espíritu tiene gran aplicación para nosotros cuando consideremos enfrentar el sufrimiento y la persecución en nuestras vidas de menor a mayor grado. Hechos 7:55 dice: lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí la palabra lleno proporciona un buen reconocimiento al significado de estar lleno del Espíritu. Porque literalmente lo que está diciendo aquí es que Esteban estaba continuamente siendo llenado o lleno con el Espíritu Santo. O sea, andaba continuamente obedeciendo la palabra, controlado por la palabra. Porque acuérdate que la llanura te la da Dios en el momento que te salva. Porque te llena todo el Espíritu, te da todo. Pero tú tienes que mantenerte. Y el Espíritu utiliza la palabra de Dios para seguirte controlando. No te obliga a nada. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos 6 también lo vemos y es por eso que la iglesia lo escogió como diácono. O sea que constantemente estaba siendo llenado del Espíritu mientras ministraba. Una persona íntegra, piadosa. Y aún estaba lleno del Espíritu al final de Hechos 7. Esta comprensión de llenar como una acción continua que estamos viendo aquí concuerda con el mandato de Pablo. ¿Se acuerdan que en Efesios 5:18 dice: no se embriaguéis con vino, antes sed llenos? Es un mandato, está imperativo aquí. Sed lleno del Espíritu, o sea, déjate controlar por la Biblia, no andes siendo influenciado o controlado por otras cosas. En el contexto allá era porque pensaban con el vino, se embriagaban y tenían una relación más íntima con sus dioses paganos. Pero él dice, no necesitan ninguna otra cosa. Con que se dejen controlar por la Biblia, por el Espíritu a través de la que es suficiente para tener una relación con el Dios verdadero. Una relación íntima. Entonces entendemos un poco más aquí, mantenerse estando lleno. Ya vemos qué significa entonces. Todos nosotros debemos estar continuamente llenándonos del Espíritu Santo y ser controlados por el Espíritu Santo. Y para eso pues tienes que estar constantemente en la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios.
para que tu conocimiento y tu discernimiento crezca y entonces te gobierne y te controle. Todos debemos estar haciendo eso. Si no lo estás haciendo, pues no esperes estos resultados. Espera sufrimiento, angustia, desesperación, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Por el hecho de que haya tanta confusión, mala interpretación y falsa doctrina en la actualidad con respecto a la plenitud del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, quiero que desarrollemos un poquito más el papel del Espíritu Santo. Un dicho relacionado con la informática dice: basura que entra, basura que sale. Eso es lo que dice un dicho relacionado con la informática. De un modo semejante, estamos controlados por lo que llena tu mente, hermanos. Para entenderlo todavía más, la llanura del Espíritu. Lo que tú llene tu mente, eso es lo que te va a controlar. Si dejamos que el Espíritu Santo llene tu mente a través de la palabra, serás controlado y renovado por Él, fortalecido, consolado, contentamiento, etc. Ahí aprendes todo lo demás. Serás controlado y renovado y Él mostrará una conducta piadosa en tu vida. Pero no te puedes saltar eso. Que te controle la palabra, que conozcas de estudiar la palabra. Y la oración no la puedes saltar. El mandato de Efesios 5:18, que ya dije, no quiere decir que tengamos alguna clase de experiencia mística, como lo hacían allá. Sencillamente significa que nosotros debemos dejar que nuestras vidas sean controladas por la palabra de Dios. Así de simple. Con frecuencia, en los evangelios se usa para significar está lleno de ciertas actitudes. Si lo usamos en el estado negativo, pues puede estar lleno de ira o de amargura, ¿verdad? Lleno de depresiones, de ansiedades, de angustia, de desesperación. Pues eso, ¿quién sabe qué te está llenando tu mente para que andes así? Por lo general podemos mantener un equilibrio entre la ira y la felicidad, hermanos. Por lo general. Pero si nos llenamos de ira, perdemos ese equilibrio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que te gobierna más? Pues la ira, por eso tienes arranques de ira y allá no puedes. Estás fuera de ti. Ya sea la ira, la amargura, la depresión, cualquier otra cosa. El odio, el resentimiento, el egoísmo, etc. Y entonces, si ya no te llenas de la palabra de Dios, entonces ya dejaste la palabra de Dios por allá, ya no estudias la palabra, ya no tiendes a orar mucho, ¿qué crees que te va a controlar? Pues tu carne, porque todavía estamos en este cuerpo mortal. Luego, ¿pero por qué me pasa esto si ya no me pasaba? Pues examina que ya no estás estudiando la Biblia, ya no estás profundizando la Biblia, ya no te estás llenando del Espíritu Santo. Y que pues está gobernando lo otro. Porque si no te llenas de una cosa, de seguro te estás llenando de basura. Porque siempre en este mundo, hermanos, nos estamos llenando de cosas. ¿Se dan cuenta? Asimismo, si somos cristianos, debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Aquí un principio tremendo que acabamos de aprender. Y de la importancia de estar en la Escritura y de ser controlados por ella. Esteban, al mantener su condición en excelente modelo de conducta, encaja en el ideal de alguien totalmente y continuamente lleno y controlado por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Él no tuvo que hacer ningún tipo de ajustes, ni tomarse unos pocos minutos finales para hacer un inventario espiritual cuando vio que iba a morir. Ni ajustes, ni, a ver, voy a hacer un inventario espiritual para ver cómo estoy en mi vida, cómo he vivido. No necesitó hacer nada de eso, porque él andaba en el Espíritu constantemente. No necesito, es que voy a ver. No, si tú andas así, no necesitas nada, porque tú ya estás preparado, preparada. Al parecer, Esteban había llevado una vida consecuente con su fe, llena del Espíritu desde que se convirtió en creyente. ¿Qué necesitaba? Ella sabía que el perdón ya estaba completo. ¿De qué otra tengo que confesarme con alguien para que Dios me perdone?
O tengo que ver, me pongo a cuentas por Dios. Pues eso lo debes de haber hecho desde que te salvaste. Y te tienes que estar poniendo a cuentas todo el día para pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte y seguir. Y andar en el Espíritu como un estilo de vida. Por ende se dan cuenta que era natural que Esteban reaccionara de un modo tan confiado. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Cuál es la clave? De modo tan confiado y piadoso ante la persecución y la muerte. Deberíamos poder manejar el sufrimiento también nosotros hoy día, hermanos. Y si nos ponemos a reflexionar, es mucho menos intenso que el que vivió Esteban. O sea, no es tan tremendo. Entonces, de la misma manera, porque el mismo Espíritu Santo que está en nosotros es el mismo que estaba en Esteban, pues debemos de controlar infinitamente, o todavía mejor que él, porque las situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida no se comparan con la que él estaba pasando en ese momento, que lo iban a matar a pedradas. Y no se diga Jesús, y no se diga Pablo, y no se diga José, y así puedo mencionar muchísimos más. Pero ya vimos cuál es la clave. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema es que a veces no creemos que podemos manejar una situación de crisis como la de Esteban. Y los ponemos a esos hombres como, pero él porque era Esteban, él porque era Pablo. No, pues él, pero yo. Pues ¿qué diferencia hay entre tú y Esteban o Pablo? ¿No acaso eres hijo o hija de Dios igual que él? ¿No acaso tienes al Espíritu Santo igual que él? ¿No acaso tienes los dones y el fruto igual que él? Entonces, ¿por qué piensas que para ti es imposible? ¿Será porque andas en pecado? ¿Porque andas en rebeldía? ¿Eres débil por tu negligencia? Negligencia. Entonces, fíjense, si tú crees que no puedes manejar una situación de crisis, ahí hay un problema, hermanos. Porque una duda como esta está injustificada, tomando en cuenta todo lo que acabo de decir. No tienes justificación para decir eso. Revisa, vamos, por ejemplo, Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Vamos a revisar un poquito para entender lo que les estoy diciendo. Ahí Pedro dice una respuesta a la persecución. Dice que sois bienaventurados porque el glorioso, ahí está la clave, el por qué el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Cámbialo. Debes ser bienaventurado en el sufrimiento, en la prueba, en el dolor que hoy tú vivas como creyente, porque tú también tienes el Espíritu de Dios y reposa sobre ti, ¿o no? ¿Acaso a ellos les dio más dotación al Espíritu Santo? ¿O era un Espíritu Santo más fuerte que el de ahora? Pues no. De esto podemos inferir que Dios provee para nosotros de una manera especial. O sea, te dio el Espíritu Santo, tienes fortaleza, te manda que te llenes en el Espíritu Santo, pero si tú, cuando te meten en alguna situación, porque Él da y quita y Él es el que hace y deshace como Él quiere, si Él te hace atravesar alguna situación compleja a nivel humano, una prueba, Él te va a proveer de lo necesario de una manera especial para que tú lo afrontes y para que tú salgas victorioso ahí. Es Él. Algo especial a los que no lo están pasando. Pero te lo va a dar. Es como si derramara su Espíritu sobre nosotros en una porción doble en el momento de crisis, por decirlo de esa manera. No estoy diciendo que lo haga. Pero Él dice, órale. Porque no es la misma la que necesita la fortaleza que necesitas cuando todo está bien, o las personas cuando todo está bien, a cuando estás pasando por una situación difícil. Entonces Él te da lo necesario a cada uno según lo necesites. Pero tú tienes que andar en el Espíritu. Eso nunca no lo podemos brincar. Ciertamente eso fue lo que sucedió a Esteban, ¿verdad? Porque allí en Hechos 7 hay incontables miles de otros mártires a lo largo de la historia de la iglesia que les ha dado. O sea, aquí los héroes no son los hombres.
grandes hombres de la palabra, no, es el grande Dios que tenemos, que fortaleció y que sustentó a débiles hombres, comunes y corrientes, que andaban en el Espíritu Santo. Entonces Él lo va a hacer a usted y a mí. Lo va a hacer lo mismo, porque es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Dios es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades en momentos como estos, hermanos. Es suficiente Él. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Es por eso que no tenemos razón lógica, por eso es que les digo, cuando tú te sientas insuficiente, como que sientes que yo no voy a poder, no tienes razón lógica, o sea, verdadera razón para pensar y decir eso, entendiendo lo que les estoy diciendo ahorita. No tienes razón lógica para temer, para que tengas miedo, para cobardarte ante la posibilidad de sufrir en el nombre de Cristo. Andas en el Espíritu. Otra evidencia que demuestra la piedad de Esteban en la persecución fueron sus dos respuestas en Hechos 7, 55 y 56. Fíjense, dos respuestas en Hechos 7, 55 y 56. Dice que él miró a Jesús y con confianza testificó que lo veía a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Apartó su vista de sus circunstancias difíciles. ¿Y dónde las puso, hermanos? En Jesús. ¿Se dan cuenta de otro principio tan importantísimo? Quita la mirada de ti, de tus circunstancias, de tu sufrimiento. Ponla en Jesús. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que Pablo hacía lo mismo siempre? Por eso decía, somos perseguidos, mas no angustiados. Estamos todo el tiempo, nos quieren matar, pero nosotros no tenemos miedo, parafraseándolo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba la mirada allá, al que lo fortalecía, al que tenía el control de todo, al que tenía la confianza y podía descansar tranquilamente. Apartó su vista de circunstancias difíciles y las fijaba en Jesús, como aquí vemos a Esteban. Por eso Pablo decía, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí estamos viendo la forma práctica de vivir esto. Colosenses 3, 1, 2, ahí lo dice. La visión espiritual de Esteban era increíble, hermanos, porque sin duda alguna, como resultado de estar lleno de fe y del Espíritu Santo, andar controlado por la palabra, esa visión que él vio le permitía tener una revelación del Salvador resucitado y saber con seguridad que sería recibido en el cielo en el momento que él muriera. Entonces, en vez de estar preocupado, angustiado, estaba feliz. Entonces, ya voy a estar con mi Señor. Y tuvo la oportunidad de verlo. No, pues eso es lo más hermoso y lo más maravilloso que nos pudiera pasar. No experimentaremos una revelación o visión como esa de Jesús en esta vida, obviamente, no es que nos vaya a pasar lo mismo a nosotros, pero por medio de los ojos de la fe, que es lo que estamos viendo aquí, la forma práctica de vivir y responder en la fe, siempre podremos ver a Jesús, ¿verdad? Porque andamos por fe, no por vista. Siempre vas a poder ver a Jesús y saber que Él está contigo todo el tiempo, los momentos más difíciles. Él lo prometió y lo sigue cumpliendo cuando le dijo a los discípulos, yo me voy y les conviene que me vaya para mandar otro consolador, otro igual a yo, y yo no los voy a abandonar, no los dejaré huérfanos. Voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Esa es una verdad. Y estamos hablando ya en reaccionar y ver las cosas en una perspectiva bíblica, de una fe. Como ya vimos en el estudio anterior, si lo ves en raciocinio, en tu forma de emocionalismo, no lo vas a ver así, porque esas cosas no ven la fe. Se van por la realidad, por lo que estás sintiendo y viendo en ese momento. ¿Te dan cuenta? Nosotros no podemos seguir viviendo así. Tienes que vivir por la fe. Estamos desglosando básicamente la fe. Es la que
Es la confianza de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, que dice otro versículo, lo parafraseo un poco, pero esa es la forma práctica, porque una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Esteban, a pesar de su carrera ministerial, que fue corta, pues es uno de los gigantes de la fe que menciona Hebreos 11. Quizás solo el Señor Jesús, el modelo de conducta perfecto, y Pablo podrían superar a Esteban, ¿verdad? Jesús y Pablo, pero Esteban es un modelo de cómo lidiar con el sufrimiento, lo estamos viendo aquí muy claramente. Cualquiera que sea, hermanos, del grado que sea y del color que sea, porque hay variedad, no todos sufrimos de la misma manera. Esteban definitivamente se aferró a las siguientes palabras de David, cuando siglos atrás dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Ahí está la práctica. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha, a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, o sea, en la tumba, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y ya vimos en la práctica cómo es estar en la presencia de Dios todo el tiempo, por la fe. Delicia tu diestra para siempre. Salmos 16, 8, 11. Salmo 16, 8, 11. Ahí vemos la confianza de David. Lo mismo que estaba haciendo Esteban lo hacía David. Sabemos que hubo un tiempo que sufrió mucho por el pecado que cometió. Esa es otra cosa diferente. Aquí estamos hablando de cómo enfrentar el sufrimiento, la tribulación, andando en el Espíritu. Porque es la única manera de que lo atravieses así. Si no andas en el Espíritu, no, te va a tambalear, pero terrible. Vas a sufrir mucho. Aquí vemos a Esteban, y ahora vamos a ver a Daniel y sus 3 amigos. Otro ejemplo más. Vimos un personaje del Nuevo Testamento que fue Esteban, ahora vamos a Daniel. El libro de Daniel es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Aborda muchas visiones y profecías de los tiempos del fin, pero también contiene mucho material histórico valioso que a nosotros nos sirve para nuestras vidas, en aplicaciones directas. La narrativa histórica se centra en 4 jóvenes judíos que se encontraban entre los exiliados en Babilonia. Daniel, que es el autor del libro, y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que son conocidos por Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Estos hombres fueron jugadores de puntera en algunas de las historias bíblicas más conocidas, que proporcionan elementos importantes para nuestro estudio que vamos a tomar de los modelos de conducta en medio del sufrimiento. Ya vimos uno que nos enseñó muchísimo a Esteban, y tenemos que guardar eso. En uno de los libros de texto, un naturalista eminente describe una planta marina que crece desde una profundidad de 45 a 60 metros y flota sobre las grandes olas del mar. El tallo de esta planta mide 2,5 centímetros de espesor. Aún así crece y se sabe defender de los fieros embates de las grandes olas que se estrellan contra la orilla. O sea, ella se defiende. ¿Cuál es la clave de la maravillosa resistencia y aguante de esta planta aparentemente frágil a la presión tan terrible de las olas que chocan y chocan? Según el naturalista, las delgadas plantas sobreviven también entre los elementos porque están ancladas con solidez a las rocas que yacen en el fondo del mar, también ancladas. Resulta sorprendente cómo los creyentes podemos soportar los golpes aplastantes de las olas de la vida, del sufrimiento, si también estamos anclados apropiadamente. No importa cuán débil pueda parecer nuestra fe, cuando está anclada en las promesas indefectibles de la palabra de Dios, y al referir débil de fe, no importa el tiempo que lleves, porque no es lo mismo que tiene uno que acaba de llegar, que es cristiano,
y otro que lleva más años, no debería de ser lo mismo, que a veces pareciera que los años no pasan y siguen siendo débiles, lleven los años que lleven. Pero si tu fe está anclada en las indefectibles palabras de Dios, vamos a poder soportar cualquier embate, por muy fuerte y más difícil que sea, que pueda llegar a nuestra vida. He ahí la importancia de andar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es que estás bien anclado. Y eso es en la práctica cuando Jesús dijo, los que hacen su cimiento en la arena y otros en la roca. ¿A dónde está tu ancla? ¿A dónde estás anclado? En el caso de Daniel y sus amigos podemos ver que aunque sus pies estaban puestos en Babilonia, ¿dónde estaban sus mentes? No estaban en Babilonia ni en círculo pagano, todo lo que estaban viviendo ahí tan terrible. Estaban en el cielo, o sea, en Jesús. Sus corazones y sus mentes estaban dedicados a los absolutos de Dios y por eso estaban dispuestos y podían hacerle frente y resistir las presiones de una sociedad tan pagana. No importa el dolor, no importa la enfermedad, no importa el sufrimiento, cualquiera que llegue, de mil maneras que llegue, si tú estás puesta tu mente en las cosas de arriba, en tu Creador, en las promesas de su regreso, vas a permanecer hasta la eternidad, porque desde aquí empezaste a estar con Él y vas a terminar con Él, ya en tu cuerpo glorificado, ¿no? ¿Se acuerdan que ellos les dijeron que adoraran y si no los echaban al horno? En la lucha que supone la vida cristiana, necesitamos decidir, pero tomar decisiones basados en la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios, en tus propios criterios, en tus propios pensamientos preconcebidos o en tu propio raciocinio, porque si no vas a errar. Tienes que tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, lo que resulta esencial y lo que no en tu vida. La Biblia te va a guiar. Necesitamos llegar al lugar donde podamos trazar la línea de la convicción y determinar no caer debajo de la convicción. Porque ¿dónde están claras tus convicciones? Pues deben de estar en la palabra de Dios. Y tus respuestas y tu caminar tiene que ser basado en lo que Dios dice allí. Tus principios. De esta manera podemos obrar a participar de la fortaleza del principio interno bíblico y no de la intimidación de presiones de cuando te presionan las cosas externas. Porque a veces nosotros actuamos de acuerdo a las presiones externas o las crisis o problemas externos. Y ahí es donde estamos errando. Tú no debes de actuar de acuerdo a esas cosas. Debes de actuar de acuerdo a los principios bíblicos enfrente de esas cosas. Porque Dios te dice cómo enfrentar eso. Y como Él te dice, así lo tienes que hacer. Pero parece que nos dice al revés. Actúa de acuerdo a la presión externa que te estén haciendo o a la crisis y los problemas. Responde de acuerdo a ellos. En tu propio criterio. No, pues estás mal. Y por eso sufrimos como sufrimos. Eso lo vamos a ver en Daniel, porque Daniel y sus amigos habían trazado dicha línea de convicción anteriormente mientras se encontraban en Babilonia. O sea, no lo hicieron ahí. Ya lo habían hecho desde antes de que se los llevaran exiliados. Estaban bien anclados. Daniel 1:8. Ellos determinaron desde antes de estar en los problemas. Eso es algo bien importantísimo, porque a veces nosotros queremos ir a la Biblia o queremos orar ya en el momento que tenemos el agua hasta el cuello. Eso está mal. O sea, tú debes de anclarte desde mucho antes de que vengan las situaciones complejas y difíciles. No hasta que ya vea la de veras. Entonces ahora sí, voy a pedirle a Dios. Así no funciona, la fe no se da en los árboles. Ni se va a dar de la noche a la mañana. Tienes que ir trabajándola. Ellos habían determinado no vacilar cuando se tratara de los absolutos y de la ley y de la palabra de Dios. Y esa decisión los ancló a Dios, su roca de confianza, y les permitió resistir todas las tormentas del cautiverio caldeo babilónico. El exilio babilónico de los judíos comenzó cerca del 606 antes de Cristo. El exilio babilónico de los judíos comenzó
el 606 a.C. Daniel y sus amigos se encontraban entre el primer grupo de judíos deportados a Babilonia después de la invasión inicial de Nabucodonosor a Judá. Los tomaron conjuntamente con muchos otros de los mejores jóvenes de Judea como rehenes para entrenarlos en la cultura caldea para que fungieran como líderes de los cautivos judíos. Este liderazgo evitaría que los judíos se rebelaran contra la toma del poder por parte de los babilonios. Los hombres se elegían sobre la base de la habilidad física, intelectual y los modales que tenían. O sea, agarraron lo mejorcito de los que se llevaron. Los babilonios querían preparar a los hombres para el servicio en sus cortes. Realmente era más bien una cuestión de reeducación, redefinición de la identidad. O sea, querían borrarles su identidad y reorientarlos al estilo de vida babilonio. Les iban a lavar un cerebro para entender poco, para entender rápido. Y los iban a helenizar. Eso significa que los iban a... Ya dejen de allá. Ahora les lavamos el cerebro, ahora son babilonios. Y van a vivir como nosotros vivimos, punto. Eso ya lo dejen atrás, ya no existe. Los hombres no se resistieron al proceso educativo ni al cambio de sus nombres. Cedrac, Mesac y Abednego fueron los nombres babilonios que les pusieron y no se rehusaron ni a que los educaran. Pero sí se resistieron al intento de reorientarlos a un estilo de vida pagano. Y ahí dijeron, no. La razón para eso estaba muy claro. No había mandato bíblico contra recibir una nueva educación, ¿verdad? De que estudies más, pues está bien. Ni contra cambiar tus nombres, pues no hay problema, yo los cambio como quieran. Pero sí hay un mandato bíblico claro que te impide adoptar el estilo de vida pagano. En el caso aquí de Babilonia. Por ejemplo, no podían comer algunos de los elementos de los caldeos porque esos violarían ciertos planteamientos absolutos de la ley de Dios sobre la dieta y el alimento ofrecido a los ídolos. Así que Daniel y sus 3 amigos trazaron la línea donde Dios la había trazado. O sea, tú tienes que trazar la línea donde Dios la trazó en tu vida. ¿Dónde te das cuenta de dónde están los límites? En la Biblia. Ahí te dice hasta dónde puedes avanzar, hasta dónde puedes. Encuentras un equilibrio en tu conducta, en tu carácter. Ellos lo entendían muy bien. Conocían con precisión la frontera más allá de la cual no podían y no pasarían. La frontera moral, la frontera espiritual, por decirlo así. Daniel y sus amigos, por comportarse en consecuencia y aún así con gentileza, de acuerdo con sus convicciones, se ganaron una gran medida del favor del respeto de Nabucodonosor. Le habían prestado buena atención a las palabras de Proverbios 22:11, que dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Sin embargo, tal amistad demostró ser corta, porque ciertos sucesos descritos en Daniel 3 confrontan a los 3 amigos de Daniel con un dilema muy desesperante, una crisis de carácter mucho más dura que las restricciones dietéticas. ¿Se acuerdan que a Daniel 1:8 primero les pidieron que comieran una comida? Pero después vino otra cosa más fuerte. El asunto incluye la idolatría y darle a Dios el primer lugar en la adoración. Querían que adoraran al rey. Los 3 jóvenes sabían que la ley de Dios era bien clara. Considerar cualquier objeto de adoración como mayor que Dios era atroz ante sus ojos. Éxodo 22:6 dice que no puedes hacer eso. Cuando tú respondes con miedo, trayendo esto a nosotros, con incertidumbre, es que yo no puedo, con dudas, con aflicciones, estás rebasando los límites de Dios. Estás entrando en un terreno que ya no es, por eso pecas, porque entras al terreno de la incredulidad. Y tú empiezas a desconfiar de Dios. Y tu fe muestra que es débil, te está mostrando que es débil. ¿Para qué? Para que la fortalezcas, para que te sigas llenando del Espíritu Santo. Tienes que mantenerte dentro de los límites que Él te da. Tú no eres gobernado por las circunstancias, ni por las personas, ni por el sufrimiento externo, sino tienes que ser gobernado por lo interno. ¿Quién es el interno? El poder interno. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, es el que tiene que controlarte, no tus emociones. Tus emociones tienen que ir ancladas en la palabra para que reaccionen de acuerdo a la palabra. La carne va a querer ir para el otro lado. Por raciocinio te va a ir para otro lado. Pues eso es normal. Pues esa es la concupiscencia que luchamos todos los días.
Y tienes que ir hacia la dirección correcta, como estamos viendo aquí con esos hombres. En Daniel 2, 31, 35, Nabucodonosor soñó con una estatua grande, impresionante, en la cabeza de oro macizo y el cuerpo de plata, bronce, hierro y barro. Quedó tan cautivo por esa cabeza de oro que lo representaba él mismo. La cabeza de oro era él, que él encargó edificar su propia estatua enorme y de oro macizo. La hizo en el capítulo 3. Todo el proyecto era completamente para el interés propio de Nabucodonosor. La gigantesca imagen la representaba a él y a su monarquía. Sencillamente estaba haciendo lo que tratan de hacer todos los hombres que no conocen a Dios. Lo hacen de otra manera, ¿verdad? No lo hacen con una estatua que se crean, pero sí lo hacen el humanismo, todo centrado en el hombre, el orgullo, la vanagloria, el éxito, la fama, todo enfocado acá abajo, en las cosas terrenales, incluso a veces en otros hombres, donde los pones como tus dignos de imitarlos. Y son hombres paganos, son hombres incrédulos que nada más porque tienen dinero, fama y éxito, pues tú quieres ser como ellos, hablando de incrédulos especialmente. Pero tristemente hay muchos creyentes que también andan queriendo hacer eso. Y entonces no se guían por la Biblia, sino se guían por lo que ven alrededor de ellos. Y eso te lleva, cuando vengan las circunstancias complejas, pues a reaccionar de una manera completamente débil, de una manera inconsecuente a lo como Dios quiere que reacciones, porque no andas en el Espíritu Santo. Por eso tenemos que ir a la Biblia para buscar todo eso. Ya para terminar este estudio, Nabucodonosor exigía que todos sus súbditos le hicieran una reverencia. Y todos lo hacían, menos 3 hombres nada más. Cedrac, Mesac y Abednego. Entonces él dice, hizo un decreto el rey que todo lo que no lo adorará iba a echar echado al fuego, al agua de fuego, al horno, fuego ardiendo. Este acto de convicción, el cual al principio solo se refiere al texto de Daniel 3, pues puso en peligro a los jóvenes que no querían postrarse, ¿no? Los caldeos ya estaban resentidos con Daniel y sus 3 amigos por haberles dado posiciones en el gobierno superior al de ellos, porque no eran caldeos, eran judíos. Y Nabucodonosor ya los había puesto en un lugar más que ellos. Daniel 3:12 resume sus acusaciones de ellos. Hay unos varones judíos fueron a rajar, por decirlo así, con Nabucodonosor. Le dijo que no se quieren y que están en tus negocios y que no quieren adorarte, rey. No te han respetado, no te adoran, ni adoran la estatua que levantaste. Al oír esta acusación, obviamente Nabucodonosor pues, se enojó y ordenó que los trajeran con él. Y como si los hombres ya no enfrentaran la suficiente presión, los sometieron a un intento orgulloso y desesperado por forzarlos a cumplir lo que Dios les estaba pidiendo, lo que el rey le estaba pidiendo que hiciera, ¿no? Los hombres no necesitaban realmente responder a las amenazas o intimidaciones de Nabucodonosor. Ellos estaban bien anclados en Cristo, diciendo, lo único que obedecemos es a Dios. En su mayor parte obedecieron, mientras no atentara ni violara ningún principio de Dios. Su compostura y serena fortaleza de carácter habría bastado como su única respuesta. Su silencio no era arrogancia, se quedaron callados, pero sí era cierta una admisión tácita de la acusación de no adorar a la imagen de oro, porque el silencio otorgaba que sí, no estaban obedeciendo. Se dieron cuenta de que no había necesidad de malgastar tiempo justificando su conducta, ni llevando a cabo una autodefensa detallada. Simplemente no vamos a decir nada. En su lugar, pronunciaron una de las declaraciones más concisas y sublimes de fe en todas las escrituras. Fíjense lo que dijeron. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, o sea, diciendo, y aunque Dios su voluntad no lo sea, no es que estaban decretando, Dios lo va a hacer. No, ellos sabían que es soberano y tanto lo puede hacer como no. Pero aún así, como Él da el quita, alza la gloria. Y Él decía, y si no, oh rey, quiero que sepas que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que he levantado. Daniel 3 está toda la historia. Una vez más vemos el concepto del principio interno obrando en los 3 jóvenes. ¿Qué los controlaba? El principio interno, no el externo. Primero pusieron los principios tan alto de Dios que podían estar preparados cuando todos en la gran multitud reverenciaran la imagen de oro. Eso les permitía resistir la presión externa de sus iguales. O sea que cuando tú andas en el Espíritu Santo, te va a permitir la presión tremenda que pueda ser externa, cualquiera que sea.
y no vas a ceder tus principios, tu confianza, tu fe en Dios, no la vas a ceder. Adelante, casi parafraseando lo que dijeron. Adelante, rey, a la larga, ¿qué importa? Nosotros sabemos en quién hemos creído. Todo el mundo lo estaba haciendo. Ellos anclaron su principio interno en Dios y su palabra, hermanos. Eso es lo que muchas veces fallamos y por eso batallamos mucho. Salmo 119:11, ahí lo menciona, ese principio importantísimo. Ellos sabían que lo que le sucediera a sus cuerpos, ¿qué problema hay con eso? Lo que te pasa a tu cuerpo, por lo que sea. Ese no es el problema. Lo que le importa es lo que te pueda pasar a tu alma. Y si por la gracia de Dios tu alma ya está con Dios, porque ya eres salvo, por lo demás, ¿qué importa? Por eso Job decía, aunque él me matare, en él esperaré. La posición valiente de Sadrach, Mesach y Abednego pronto se puso a prueba, una prueba extrema con el horno, por la resistencia tasturada de Nabucodonosor hacia su declaración. Rápidamente se hizo evidente que Dios no lo iba a sacar del fuego, porque ellos dijeron, Dios nos puedes librar, pero si no, así tú cuando vas a pasar, Dios me puede librar de una operación, Dios me puede librar de morir, Dios me puede librar de que me hagan daño, Dios puede librar a un ser querido, Dios puede librar, y si no, pues yo confío en Él. Bendito sea nuestro Dios. Porque a veces pedimos y oramos por cosas que Dios no te libra. Y te decae porque no andas en el Espíritu Santo. No tienes esta confianza férrea. Tú quisieras que Dios te librara de todo, lo que te causa a ti miedo. Pero no es así. Y a veces Dios te dice, no, échale, yo voy contigo. ¿Se acuerdan a Moisés cuando iba adelante y iban a cruzar el mar? Y que se paró Moisés y que Dios le dijo, ¿por qué te detienes? Síguele. Yo estoy contigo. ¿Qué miedo tienes? Y entonces Moisés siguió caminando. Y fue cuando se abrió el mar. Dios le dijo que levantara los brazos y él pudo pasar. Entonces eso es lo mismo que nos dice a nosotros todo el tiempo, hermanos. Y tenemos que recordar siempre. Ellos tenían que esperar pues que su liberación, si es que era la voluntad de Dios, pues viniera dentro del horno. Porque ya dice, pues ya no nos libró de echarnos. Pero pues hay que esperar, todavía tenemos. Pues si Dios quiere, hasta adentro del horno nos puede salvar. En medio de cualquier situación, Dios puede hacerlo. También estaban conscientes de que si nos morimos aquí, pues ya Dios ya quería que nos fuéramos y ya vamos a estar con Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es tu horno? ¿Cuál tú tienes miedo? ¿O que le estás teniendo miedo ahorita? Basado en lo que estamos viendo, no debes de confiar. Dentro de ese horno, cualquier nombre que tú quieras, Él te puede librar. Y si no, pues no importa, ya vas a estar con Él. Gloria a Dios. Ellos estaban recordando las palabras de Isaías 43:2, quizás, cuando dice, cuando pases por el fuego no te quemará ni tu llama arderá en ti. La postura valiente e íntegra adoptada por los tres hombres conlleva la intervención milagrosa del Señor, ¿verdad? Lo vamos a ver en el siguiente estudio ahí en Daniel 3:24-25. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos ya lo saben, pero a veces leemos las historias y todo y no aprendemos ningún principio tan importantísimos como los que estamos viendo aquí. Porque la Biblia por algo está escrita, nada está en vano. Todo te enseña algo. Siempre hay principios. Y a veces los pasamos por alto porque nada más agarramos y leemos así, por encimita o rápido a lo tonto. No, tenemos que ir meditando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de aprender estos principios tan importantes. Ayúdanos a siempre recordar que pues tú eres Dios fiel, tú eres un Dios poderoso, omnisciente, omnipotente, que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y que nosotros descansamos en tu poderío, en tu soberanía, y que eso nos debe de traer paz, calma, contentamiento. Pero ayúdanos a andar en el Espíritu Santo, porque si no, no hay otra manera. Vamos a sufrir, vamos a sentir la turbulencia tremenda.
Sabemos que tú eres el que nos dará la gracia o nos da la gracia si estamos pasando por una situación difícil. Entonces la gloria siempre es tuya. Ayúdanos a seguir creciendo nuestra fe, andando en el Espíritu como un estilo de vida y confiando siempre en que tú harás como tú quieras, y lo mejor que tú hagas y permites en nuestra vida siempre es para nuestro bien, y en eso descansamos plenamente, confiando plenamente, pero que lo vivamos en la práctica. Ayúdanos para que así sea siempre y que tú resplandezcas, tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, y que tú te glorifiques para dar buen testimonio a las personas, y que sea adornado de esta manera cuando prediquemos el Evangelio a todos aquellos que no te conozcan, para que vean que tú realmente eres quien dices ser. Perdónanos por las veces que no hemos sido débiles, hemos caminado hacia la otra dirección del miedo, la angustia, la desesperación, la incredulidad. Perdónanos por favor y ayúdanos para que de aquí en adelante guardemos tu palabra y siempre nos mantengamos en ella, gobernados por ella y no por las presiones externas cualquiera que sea. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.